Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta mañana. Gracias por estar nuevamente aquí para escuchar la palabra del Señor. Quiero invitarles a escuchar un himno que nos llama a ser puros y santos. Amén. Gloria sea al nombre de nuestro Señor. Quiero invitarles a leer un pasaje de las Escrituras que encontramos en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez fija un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como está predicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día después de esto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Quiero hablarles un poco acerca de lo que constituye para nosotros, los que hemos abrazado la doctrina de la entera santificación, lo que es el reposo, ese descanso de los santificados. Quiero decirles que de esta manera ha también sido conocida esta experiencia entre el pueblo de santidad, como el descanso o el reposo de los santificados. Es una figura bíblica, una metáfora, definitivamente, como estamos viendo aquí en este capítulo de Hebreos 4,
donde se hace referencia a lo que constituyó para el pueblo de Israel en aquel momento el entrar a la tierra prometida, a Canaán. Y eso es comparado con el reposo, con el descanso que ellos iban a obtener debido a que finalmente la promesa de Dios se cumpliría y ellos estarían en su propia tierra y vivirían allí para la gloria de Dios. Definitivamente pues es un símbolo. Algunos no pudieron alcanzar ese reposo, como dice aquí el autor, porque no oyeron con fe la palabra, no creyeron, no obedecieron de la manera que se esperaba la palabra de Dios, el llamado que Dios les estaba haciendo, y por eso pues se vieron impedidos de entrar a la tierra prometida. La figura va más allá, y dice el escritor aquí que todavía ese no era el reposo realmente ideal o la máxima expresión del significado de entrar en el reposo del Señor, sino que, bueno, en el desarrollo de la revelación de Dios, vemos que el reposo consiste en estar en Cristo, en llegar a Cristo. Cuando llegamos a Él, en la condición que llegamos, muertos en nuestros delitos y pecados, separados, destituidos de la gloria de Dios, pues encontramos el reposo, el descanso de nuestras almas, en esa salvación tan grande que Él nos ofrece. Y aquí es donde está implícito para nosotros el resultado que experimentamos con la entera santificación, como parte de la salvación que Dios nos otorga. Está la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo, de ser enteramente santificados. Y eso, por muchos teólogos de santidad, ha sido conocido como el reposo, el descanso del alma, de la persona, ¿verdad?, que ha llegado a este punto con el Señor. Bueno, pues aquí es donde tenemos que empezar a hacer algunas distinciones en la terminología. Por ejemplo, la palabra salvación y la palabra pecado son conceptos que tienen más de un significado. Y por supuesto no vamos a estudiar eso aquí al detalle, pero sí podemos mencionar que la salvación que Dios nos otorga, que significa también liberación, ¿verdad?, de la condición de pecado que nosotros traíamos cuando venimos a Cristo. Esa salvación cambia nuestra relación con Dios, porque ahora que estamos en Cristo somos hijos de Dios. Hemos sido justificados por la fe. Justificados por la fe en Jesucristo, entonces Dios nos otorga el perdón de nuestros pecados. Cambia nuestra relación con Dios, es una santidad por posición, porque somos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo. Y la relación, porque aunque alguien me hizo esta pregunta el otro día, no recuerdo bien, pero alguien tenía duda con relación a este asunto de ser hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Si todos somos hijos de Dios o solamente los que están en Cristo son hijos de Dios. Bueno, aunque generalmente esto se dice así, sin mucha explicación, las personas dicen, bueno, pues a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, si no has recibido a Cristo, no eres hijo de Dios. Eso dicen algunos, sin explicar un poquito más el asunto, porque ese término no es patrimonio del Nuevo Testamento. Ese término se viene usando también desde el principio, ¿verdad? Y ser hijo de Dios puede implicar ser hijos por creación. O sea, los ángeles son hijos de Dios, o sea, porque son criaturas de Dios. Entonces, ser hijo de Dios puede estar implícito este concepto. Hijos por creación, porque somos sus criaturas. Pero el ser hijos de Dios por redención, esa es otra cosa. Solamente son hijos de Dios por redención los que han sido redimidos por la sangre
del Cordero de Dios, por la sangre de Jesucristo. Estos son ahora hijos de Dios en este sentido único y especial. Por eso el apóstol Juan decía en una exclamación de admiración: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, la salvación tiene esto: cambia nuestra relación con Dios, cambia nuestra posición, pero también cambia nuestra naturaleza. No es que desaparece la naturaleza humana, seguimos siendo tan humanos como siempre, pero en la salvación, como en las palabras del apóstol Pedro, reconocemos que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que ahora, de una manera milagrosa, extraordinaria y que no podemos explicar con toda satisfacción, es que Dios vive en nuestros corazones. Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Hay algo de la esencia y la misma naturaleza de Dios que ahora forma parte de nosotros. Hemos sido de alguna manera afectados en nuestra humana naturaleza, que ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Y eso es un gran milagro. Y eso es lo que hace posible que cambie nuestra vida y nuestras obras, nuestras actitudes, nuestras maneras de conducirnos en el mundo. Por eso es que hay una evidencia externa de una realidad interna. Y la realidad interna es que hemos sido perdonados de nuestros pecados y ahora andamos con el Señor en novedad de vida. Y esa es la evidencia externa, lo que la gente puede ver, las actitudes nuestras, la conducta nuestra. Por eso el Señor dice que verían nuestras buenas obras y glorificarían a nuestro Padre que está en los cielos. Porque si hay o ha habido una experiencia de nuevo nacimiento, de regeneración, entonces tiene que mostrarse también por fuera. Y estos son los dos aspectos de la salvación. Evidentemente que la entera santificación juega un papel fundamental aquí, porque nos da un impulso para seguir adelante. Trata a Dios en la entera santificación ya no con los pecados actuales o los pecados de hecho, los pecados de comisión, como lo quieran llamar. Ahora Dios trata con la naturaleza pecaminosa, con el llamado pecado original. Y Dios santifica y purifica el corazón, dándonos una nueva mentalidad, la mente de Cristo, una orientación hacia Él con mucho más poder. Y somos espiritualmente renovados a una condición nunca antes sospechada. Ahora, el problema aquí está en lo que se ha constituido a veces a raíz de todo el desarrollo de la doctrina en las diferentes épocas, pudiéramos llamar mitos o creencias erróneas acerca de lo que produce en nosotros este reposo de Dios, este descanso, esta entera santificación. Como que en ocasiones se le ha dado a la entera santificación o a este descanso un significado que no tiene, y ha venido a ser para algunos el remedio de todos los males, la solución a todos los problemas. No, ya tú verás, si tú fueras enteramente santificado, entonces, y ahí vienen estas doctrinas equivocadas. Yo quiero solamente mencionar algunas cosas que este descanso, este reposo de Dios no es. Esta es una de las formas de estudiar alguna doctrina, muy someramente, por supuesto. Primeramente, decir lo que no es, lo que no hace por nosotros, para después entonces ver lo que sí hace. En esta ocasión vamos a ver qué no es este descanso, este reposo de los santificados. En primer lugar, este descanso, este reposo, no es algo que anula o quite el libre albedrío en el hombre. Yo sé que este es un concepto que merece mucha atención.
no tenemos el tiempo para desarrollarlo, quizás lo hagamos en otro momento. Pero básicamente lo que dice esta doctrina, este postulado teológico, es que Dios ha dotado al hombre con la capacidad de tomar decisiones, de elegir. Y de ahí es que encontramos pasajes en las Escrituras donde el Señor dice: yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escojan por dónde van a andar. De ahí que encontramos a un Josué diciendo: ustedes miren a ver qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea que en este sentido tenemos la capacidad otorgada por el Señor de poder escoger entre una o dos o tres o cuatro alternativas, que Dios no nos pone un revólver en el pecho y nos dice: muévete, ¿verdad? Sino que tenemos el uso de la razón para poder sopesar las cosas y tomar decisiones. Bueno, no quiero ir más allá porque en este caso tendríamos que entrar en un tipo de controversia teológica que no es el propósito aquí, pero baste que podamos reconocer que el ser enteramente santificados no nos quita esa capacidad de escoger. Tendremos siempre la posibilidad de volvernos atrás. Dios no lo permita, ¿verdad? Y no se esperaría. Pero una persona enteramente santificada no se le anula esta capacidad que tiene de tomar decisiones, y eventualmente la persona peca, la persona decide que no va a caminar más con Dios y se rebela en contra de Dios. Bueno, por eso es que tenemos ahí la apostasía, ¿verdad? Como una posibilidad, porque definitivamente está tomando decisiones. Eso jamás se quita con la experiencia de la entera santificación. La entera santificación no nos anula nuestra capacidad de escoger, el libre albedrío. Ahora, tampoco este reposo tiene un poder mágico que nos evite ser tentados y que nos proteja de la tentación. Este fue uno de los mitos que se predicaron con relación a esta doctrina, a veces en alguna época del movimiento de santidad. No, los enteramente santificados pueden evitar la tentación, no pueden ser tentados incluso algunos. Y también del lado opuesto de los que están en contra de esta doctrina, o de la manera en que se interpreta por algunos teólogos de santidad, porque nadie va a estar, ningún creyente verdadero se va a oponer a la verdad de que somos santificados, pero hay diferencias de opinión en esto, y algunos acusaban a los creyentes que creían en esta experiencia como que ustedes predican una cosa que no es posible. Ustedes predican de que enteramente santificado ya no va a ser tentado más, cosa que no era real, pero así se interpretaba. Y sí, algunos pues creyeron este mito. Pero este reposo, este descanso que Dios nos da, nada tiene que ver con esto, porque mientras nosotros estemos en nuestra humanidad, seremos tentados. Incluso cuando entendemos que Dios trata en la entera santificación con nuestra naturaleza pecaminosa, con el pecado que hemos heredado de nuestros padres. No es un pecado cometido, no es un pecado que lleva culpa. Los pecados, de hecho, tienen que ser perdonados. El pecado original tiene que ser purificado, porque es una cosa completamente diferente. Nosotros no tenemos culpa por ese pecado, porque ese pecado fue de nuestros primeros padres. Pero las consecuencias sí las hemos arrastrado hasta el día de hoy, y por esa razón es que tenemos que ser purificados. Pero en ninguna manera eso nos hace inmunes a la tentación, porque la tentación no tiene que estar relacionada necesariamente a la naturaleza pecaminosa. Ya lo explicamos hace poco. Simplemente les recuerdo que Adán, por ejemplo, no había pecado. Eva no había pecado. Ellos no conocían ni siquiera este concepto, probablemente. Sin embargo, fueron tentados, porque lo fueron en su humanidad, no en su pecaminosidad.
de la misma manera, Jesucristo mismo, quien es nuestro ejemplo, fue tentado. Fue tentado en todo, dice incluso la Escritura, pero sin pecado. O sea, él no pecó, ni tenía una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, fue tentado en su humanidad. Bueno, hermanos, no soñemos con que el reposo, este descanso de los santificados, nos va a librar de la tentación y nos va a dar una protección especial contra la tentación. Siempre podremos ser tentados. La naturaleza de la tentación varía, la intensidad de la misma también. Hay muchas formas de ser tentados, que no todas están relacionadas con las fuertes emociones. No, hay tentaciones, como ya he explicado en otras ocasiones, como la de Juan Snots, de este reformador escocés, que a punto de morir suspira y la gente vinieron preocupados. Juan, ¿qué pasa? He recibido la última tentación de mi vida. Y dije, bueno, Juan está delirando. ¿Cómo va a estar siendo tentado ahora? Porque asociamos la tentación con fuertes impulsos y apelaciones grandes a la carne, a los sentimientos, a las emociones. Y él dijo, sí, me estaba haciendo creer que por haber hecho lo que he hecho en Escocia, merezco el cielo. Mire qué tentación más sutil esa. Tentación a veces a sentirnos, como dicen en Costa Rica, la mamá de Tarzán, o dicen otros, la última Coca-Cola en el desierto. O sea, a creernos los mejores, los imprescindibles, los que no podemos dejar de estar, porque si no, no se hacen las cosas como deben ser hechas, o peor aún, si no las hago yo, no sirven. Hay muchos tipos de tentaciones de este tipo, raciales, y bueno, ya hablaremos un poco de eso. No vamos a dejar de ser tentados nunca. Siempre va a haber tentación mientras estemos en nuestra humanidad. Este descanso, este reposo de los santificados tampoco elimina los prejuicios que nosotros podamos venir arrastrando. Recuerden que todos procedemos de diferentes contextos, o sea, culturales, de raza, bueno, un montón de cosas, pero estos prejuicios que nosotros traemos cuando venimos al conocimiento de Dios en Cristo, si es que lo traíamos, ¿verdad? Porque no quiere decir que todo el que venga viene prejuiciado, pero hay gente que sí viene con unos prejuicios muy grandes. Bueno, un prejuicio es una idea preconcebida que nos hemos formado de algo o de alguien, ya sea por la misma cultura que ha predominado en nuestras vidas o lo que hemos aprendido a través de la influencia de otras ideas, de otras filosofías. El caso típico, ya lo he mencionado varias veces, que es el apóstol Pedro, que tenía un prejuicio cultural, un prejuicio racial, más bien, hacia los no judíos, como todo judío. Y este prejuicio no fue eliminado inmediatamente después que él fue enteramente santificado, lleno del Espíritu, como quieran llamarlo. Pero después de Pentecostés, Pedro siguió teniendo este prejuicio racial. Dios tuvo que tratar con él, y ya conocemos la historia de cómo el Señor le da la visión del lienzo con aquellos animales y le dice mata y come. Y Pedro dice, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca jamás, no voy a comer. 3 veces tuvo que darle Dios la visión. No tenía nada que ver con los animales, tenía que ver con los gentiles, a quienes Pedro tendría que llevar el evangelio. Tendría que ir a la casa de Cornelio, este centurión italiano, y poderle testificar del evangelio, predicarles y ver allí con sus ojos cómo Dios también sobre los gentiles derramaba el Espíritu Santo. Pero hay diferentes tipos de prejuicios que nosotros podemos venir arrastrando de nuestra vida cuando llegamos al Señor. Bueno, la experiencia de la entera santificación, el descanso del alma, el reposo de los santificados, y hay otro montón de nombres, no quita estos prejuicios inmediatamente. Esto va a tener que tomar tiempo y Dios tendrá que tratar con nosotros
para hacernos entender estas realidades en nuestra vida que quizás no la entendíamos en el momento de la conversión, pero ahora, a la luz del mismo trato de Dios con nosotros y su palabra, vamos a ir entendiendo. Lo resumimos en los llamados ismos, y ya se imaginará que la lista es sumamente extensa. Pero por mencionar algunas cosas, ya mencionamos el racismo, ¿verdad? En este caso, este prejuicio racial que tenía Pedro con los judíos. Hay racismo en diferentes modalidades, vamos a decir. No solamente es el racismo racial, también el racismo cultural o el racismo que tiene que ver con el sexo. Hay un montón de expresiones de racismo a las cuales hemos estado expuestos en nuestras culturas, en nuestros países, y la afectación que haya podido tener sobre nosotros alguna ideología. Bueno, tenemos que terminar con el racismo. Por ejemplo, en términos políticos, de sistemas sociales, el capitalismo es un ismo también. Y una persona que viene a Cristo y tiene una mentalidad capitalista en el sentido negativo de tomar ventaja o de explotar y de enriquecerse, pues ese ismo tiene que ser redimido también, porque no venimos a Cristo ahora para tener una mejor oportunidad de hacer dinero y de vivir lo que siempre hemos querido, y ahora que tengo a Cristo de mi lado, pues vamos a ver, ¿verdad?, qué bien nos va. Una mentalidad capitalista también puede ser un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué pudiéramos decir del comunismo como sistema político, ¿verdad?, y social? Pues es un desastre, ¿verdad? Es algo terrible también, porque está disfrazado de bondades, pero en realidad es un monstruo. Y todo lo que propone lo logra, pero al revés, completamente. Bueno, el comunismo es un ismo también, que muchas veces ha hecho tanto daño en los creyentes, y son creyentes revolucionarios en el sentido de promover los cambios a toda costa, y ahí tenemos la teología de la liberación como una muestra. O sea, es un ismo también que hay que superar en nuestra vida cristiana. El consumismo, que es pariente del capitalismo, ¿verdad?, nos hacen creer que necesitamos cosas que no necesitamos, y nos hacen mirar al lado para el que vive a nuestro lado, y si no estamos fundados en Cristo, podemos estar de pronto como el salmista en el Salmo 73, que viendo la prosperidad de los impíos dijo: en vano he creído, en vano he lavado mi corazón. Tenemos que entender que esto es algo que podemos haber venido arrastrando de nuestra antigua vida, y la entera santificación no lo va a eliminar de un momento a otro. El feminismo, movimiento tremendo que no quiero hablar mucho porque me voy a echar de enemigas a las mujeres y eso no me conviene. No, pero en serio, esta filosofía, tanto como el machismo, son fenómenos sociales que están muy marcados a veces en nuestras sociedades. Y cuando venimos a Cristo traemos esa mentalidad. O sea, las sociedades latinoamericanas, en su inmensa mayoría, son sociedades matriarcales, por ejemplo, donde por la flojera del hombre, por la irresponsabilidad del hombre, la mujer ha asumido roles que no les corresponden. Pero han tenido que hacerlo porque es por motivo de supervivencia. Y a veces venimos al Señor con estas creencias, y cuando nos encontramos con la palabra de Dios, que nos da direcciones precisas, y nos dice a las mujeres, por ejemplo, tienen que estar sujetas a sus maridos, estas mujeres afectadas por el matriarquismo, pues no entienden esto. No sé, hasta ahora yo he sido la que lleva los pantalones de mi casa, ¿verdad? Pero no porque Dios así lo haya dispuesto, sino porque por X fenómenos o factores ha sucedido así. Pero ahora en Cristo esto tiene que ser redimido. Y el machismo igual, no, yo soy el macho aquí, y yo soy el que mando, y yo soy el que doy las órdenes, y a mí hay que obedecerme en todo. Todas estas cosas, amados hermanos, tienen que ser redimidas, tienen que encontrar en Cristo
transformación. Pero no lo hace, no lo elimina la entera santificación. Tenemos que ponernos a la luz de Dios para que Él nos muestre cuáles cosas tenemos todavía que ir cambiando. También el descanso de los santificados no nos hace cristianos maduros. Algunas personas piensan, ya fue santificado, pues ya está perfecto, ahora es una persona de vasta experiencia, con un carácter cristiano maduro, extraordinario. Bueno, pues déjame decirle que eso es un error. El cristiano enteramente santificado necesita seguir creciendo ahora en la gracia y en el conocimiento de Dios. La madurez viene con el tiempo, con el ejercicio de las virtudes cristianas, con la práctica de las cosas que Dios nos manda hacer, ¿no? La lectura, el estudio de sus palabras, la oración, la congregación, las experiencias que vamos a ir teniendo. Eso van a darle forma a nuestro carácter y nos van a hacer más maduros. Si podemos hacer un análisis, por ejemplo, de las mismas personalidades de Pablo, de Pedro, de Juan. Juan era conocido como uno de los hijos del trueno. Imagínense usted, hijo del trueno. Una persona que vamos a pedir, Señor, que caiga fuego del cielo y consuma a todos estos samaritanos de una vez. Bueno, ese Juan, hijo del trueno, llegó a ser, ¿quién? El discípulo amado. El hombre que desarrolló una teología del amor como ningún otro. Una persona tierna y cariñosa, a cual Cristo todavía le da el cuidado de su madre cuando está sobre la cruz. Madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Cómo el Señor mismo puso a su madre bajo el cuidado de Juan por la transformación que había ocurrido en él. Pero eso viene con el tiempo. Por lo que si usted es un creyente enteramente santificado y todavía ve que hay algunas cosas que no cuadran muy bien y la gente también las ve, porque yo quiero decirle, cuando yo testifiqué de que yo había sido enteramente santificado allá en el seminario en Cuba, mucha gente se rieron. Este va a ser enteramente santificado. No lo podían creer. Y mucho menos por un estudiante que no había nacido en la iglesia de Nazareno, ¿verdad? Pues había muchas objeciones. Pero la realidad es que no somos creyentes maduros de la noche a la mañana, tan solo por haber sido enteramente santificados. Lo que ahora sí tenemos es un mayor impulso, una gracia en nuestras vidas que nos ayuda para buscar la madurez en el carácter. Y finalmente, la santificación o este descanso, este reposo, no nos priva a nosotros o no nos hace iguales a todos. Esto es uno de los conceptos también muy mal manejados en la iglesia. Todos somos iguales, estamos igual que los comunistas, proclamando una igualdad que no existe, ¿verdad? No existe. Hay una igualdad delante de Dios, ¿verdad? Que todos somos seres humanos, todos somos pecadores, todos estamos perdidos, todos necesitamos arrepentimiento y fe, y Dios trata a todos por iguales. Dios no hace acepción de personas. En cuanto a este aspecto de la salvación, ¿verdad? No hay griego, ni judío, ni mujer, ni hombre, ni escita, ni libre, ni esclavo o libre. Pero eso no es que somos iguales delante de Dios. Somos iguales al trato en cuanto a las condiciones para ser salvos. Dios no ha estipulado algunas cosas para unos y otras para otros, dependiendo del rango, la raza, lo que sea. No. Todos necesitamos entrar por la misma puerta de la fe en Cristo y el arrepentimiento para con Dios. Y todos vamos a ser tratados justamente, igualmente, por Dios. Pero esa igualdad que algunos proponen como resultado de la entera santificación
no es una cosa real. Siempre vamos a ser diferentes desde el punto mismo de nuestra naturaleza. Dios nos ha creado diferentes. Hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer de por sí. Y hay muchas diferencias entre un individuo y otro. De hecho, alguien dijo que no hay dos seres humanos que sean totalmente iguales. Ni siquiera los gemelos. No somos iguales, ni en nuestra naturaleza, ni en nuestro trasfondo cultural. Unos vienen de un lado, otros vienen de otro, diferentes culturas, diferentes costumbres, y eso no lo va a cambiar la entera santificación. Ahora que dice el mexicano, ahora que todos somos santificados, hay que comer tortillas. Todo el mundo tiene que comer tortillas. Ya no más pan. Todos tienen que comer chile. Y todo. Imagínese usted. Como que el cubano venga y diga ahora a tomar café tinto todos. La guayabera. Aquí nadie puede ponerse otra prenda que no sea la guayabera y el sombrero cubano. Hay que bailar el son. No, imagínense, hermano, que absurdo, ¿no? Tenemos diferencias culturales que no van a cambiar y se van a poner todas iguales. Ahora no vamos a ser todos judíos. El Salvador es judío. Pues entonces ahora que hemos sido enteramente santificados, tenemos que empezar a ser judíos también. Bueno, hay algunos que se han creído esto y creen que son judíos y no lo son. Bueno, hay diferencias educacionales, definitivamente. No todos tenemos o hemos tenido la misma oportunidad de ser educados de la misma forma, alcanzar los mismos grados, los mismos títulos, porque las oportunidades han sido diferentes para cada quien, por el contexto mismo político, o lo que sea, de nuestra familia, de nuestra nación. Muchas situaciones que hacen que no todos hayamos tenido las mismas oportunidades educacionales, o quizás pues no quise educarme, las tenía pero no me eduqué. Bueno, no somos iguales en ese aspecto, ni tampoco en el aspecto temperamental, ¿no? Como somos nosotros por dentro, el poder de la sangre que fluye en nosotros, aunque esto no es muy científico, pero bueno, sí tenemos temperamentos diferentes, caracteres diferentes, una personalidad diferente. La entera santificación no anula esto, hermanos. No hay igualdad en estos aspectos, por más santificados que seamos. Tampoco esto tiene que ver con los roles o las posiciones de autoridad que estamos llamados a desarrollar unos y otros en dependencia a lo que Dios ha dicho. No nos hace iguales en este sentido. Pero bueno, ahí yo no quiero abundar mucho, porque bueno, por cuestiones de diferencias de interpretación en este punto. Sin embargo, no nos hace iguales. El hecho de que ahora estemos en Cristo y seamos santificados, ahora no quiere decir que no hay cabeza en el hogar, por ejemplo. Ahora o somos dos cabezas o no hay cabeza. Imagínense, qué disparate, ¿no? No es que yo soy igual a ti, dice la mujer. Y como yo soy igual a ti, y ahora que somos santificados más todavía, bueno, esa igualdad ya explicamos en qué consistía, pero no es en cuanto a autoridad. Dios, no el pastor ni ningún hombre, ha determinado que el hombre sea la cabeza del hogar, el que dirige la familia. No como un tirano, ¿verdad? Porque si es un tirano, pues está descalificado ya como cabeza. Y por eso es que muchos de estos tiranos estamos pidiendo que salgan de nuestros países, porque ya son cabezas locas que se han engreído y han pensado que son los dueños del mundo y controlan y manipulan a la gente a su antojo. No, un esposo cristiano jamás será una cabeza de ese tipo, porque tiene en cuenta cómo ejercer su autoridad de cabeza de acuerdo a la palabra de Dios. Pero lo que quiero comunicar es que no nos hace iguales en cuanto a roles, en cuanto a posición de autoridad. La entera santificación no quita eso, porque sería absurdo, sería algo contrario a la misma palabra de Dios.
por mucho que seamos purificados en nuestros corazones, los roles a jugar son diferentes. Y eso hay que respetarlo porque es el orden de Dios. Y si nos salimos de ahí, tendremos problemas. Y de hecho hay muchos problemas en muchas iglesias por esto, porque no se respeta el orden de Dios. Iglesias y familias, y bueno, definitivamente no somos iguales. Y la santificación no nos hace iguales en este sentido. Ojalá que el Señor le haya ayudado a entender un poquito lo que no es este reposo, este descanso de los santificados. Ya estaremos estudiando un poquito lo que sí es. No recuerdo que, no sé si ya lo hice o no, pero de todas formas sería bueno para refrescar la mente y poderlo poner al lado de este estudio que tuvimos hoy. Que Dios me los bendiga a todos. Quiero pues recordarles que sigamos orando. Hermanos, la Biblia dice que oremos sin desmayar, sin cesar. O sea que no podemos hacer un paro nunca en esto, un receso a las oraciones. Estaba buscando aquí, había tomado una nota, aquí la tengo. Nuestra hermana Heidi Marín nos ha hecho conocedores del fallecimiento de una tía de ella. Tenemos que orar, ¿verdad?, para que Dios consuele sus corazones. Y nos ha pedido oración por un señor que está recuperándose de COVID, pero lo está haciendo muy lentamente. Aparentemente no está muy bien la cosa. Se llama Filemón Páez. Oremos por este hombre, que el Señor le alcance con su gracia y tenga misericordia de él. Sigamos orando por Alberto Enrique, esta persona que ha estado muy delicada de salud y gracias a Dios está mejorando. Nuestra hermana María Laura me mantiene al tanto. Oremos, hermanos, por él. Oremos por Coral Rubio, que debe estar recuperándose de su operación. Y también por Angie, la hija del hermano Robert Cabello, y su tía Angélica. La hija ha de ser operada. Oremos para que esta cirugía sea un éxito. Por la mamá de nuestro pastor en Laredo, Jimmy, que también ha de ser operada. Y en esta mañana, quizás en estos mismos momentos, un amado pastor, amigo nicaragüense allá en Miami, nuestro amado hermano Carlos Páramo, ha sido llevado nuevamente al hospital, en este caso creo con problemas del apéndice, y está siendo operado de urgencia. Oremos por nuestro hermano pastor Carlos Páramo, que Dios le ayude y le saque adelante en medio de esta crisis de salud. Y bueno, pues siempre recordamos, como nuestra hermana Esmeralda Aldana, que ha de ser operada todavía, le van a dar una cita un poquito lejana, un mes por lo menos. Oremos que ella pueda seguir alimentándose a menos de la forma que lo pueda hacer, ¿verdad? Con batidos nutricionales. Que Dios le ayude, hermanos, y todo salga bien. El pastor Guadalupe Moreno, recordemos a este anciano que Dios en su misericordia le está concediendo una nueva oportunidad. Y el doctor José Rodríguez, que está en recuperación. Bueno, hay muchas otras peticiones. Está, pues, como siempre, Carlos Menchaca, Norma Escobedo, todas estas personas que necesitan de la oración. Oremos. Te damos gracias, eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, Padre eterno de muchas misericordias. En esta mañana nos acercamos a ti con reverencia para reconocer ante todo, Señor, tu grandeza, tu poder y tu gloria, que no hay Dios como tú ni obras que igualen tus obras. Para humillarnos delante de tu poderosa mano, porque sabemos que nada somos y nada merecemos más que la condenación eterna. Pero gracias por tu inmenso amor mostrado para nosotros, especialmente en la revelación de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como tu Hijo amado, Señor. Gracias porque por sus méritos podemos llegar ante ti y poder solicitar la gracia oportuna para el oportuno socorro. En esta mañana seguimos intercediendo por nuestros hermanos Guadalupe Moreno y te suplicamos que completes la obra de sanidad que has comenzado en él.
Rogamos que tú fortalezcas a la familia, les ayudes. Tú sabes que es una persona anciana, Señor, y que ha estado complicado en su salud. Pero Dios, a ti te plugo darle una nueva oportunidad. Pedimos, Padre Santo, por el doctor Rodríguez, que siga recuperándose satisfactoriamente y que pronto lo tengamos nuevamente entre nosotros, sirviéndote como es el anhelo de su corazón. Te pedimos, Padre, por Coral Rubio, esta sierva tuya que quizás ya haya sido operada y esté recuperándose. Bendícele, Señor, y permite que su recuperación sea pronta y sin complicaciones. Te queremos pedir, Padre, por nuestro hermano pastor Carlos Páramo, este pastor de la iglesia de Nazareno allá en Miami. Señor, tú sabes que últimamente ha tenido algunas dificultades con su salud y ha sido llevado con urgencia para ser intervenido quirúrgicamente. Rogamos, Padre, que tomes en tus manos a estos médicos y que esta operación sea un éxito. Permite, Señor, que él pueda ser tratado allí por tus manos a través de los cirujanos. Concede la recuperación de nuestro hermano Carlos Páramo y bendice, Señor, a su familia, a su iglesia, Padre Santo. Así pedimos en el nombre de Jesucristo que te acuerdes de Angie, la hija de nuestro hermano pastor Robert Cabellos, y que ella también, Señor, sea asistida poderosamente por ti en su operación, de manera que esto sea sin ninguna complicación. Te pedimos por la recuperación de su tía Angélica y que le ayudes, Señor, porque esta es una operación que fue sometida a ella fue sometida a esta operación, Señor, que realmente ha sido dolorosa, pero tú has de darle a ella, Señor, consuelo y la fortaleza en su alma. Pedimos por la mamá de nuestro pastor Jimmy en su operación, Señor, que tú también la saques avante, que te glorifiques en su vida y que no haya nada de qué preocuparnos. Así, Padre amado, te seguimos dando gracias por la vida de Carlos Menchaca, de Norma Escobedo, y pedimos que podamos escuchar, Señor, de su familia cada día testimonios de que están mejorando y de que están venciendo esta batalla, Señor. Gracias por ellos, bendíceles. Pedimos por Alberto Enrique, que tú, Señor, sigas obrando en esta persona tu perfecta voluntad. También era alguien que estaba en una condición crítica, pero tú has permitido mejorías en su salud. Señor, que pueda ser sano, pero sobre todas las cosas, si no te conoce, pueda conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así, Señor, rogamos por Esmeralda Aldana y la operación pendiente, que todo pueda salir bien. Ponemos a nuestros hermanos de la iglesia en tus manos, a nuestras ancianas que necesitan un toque en sus cuerpos, Señor. Mira a nuestra hermana María Antonia Díaz, que se queja de estos dolores en sus cuerpos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú le traigas alivio en medio de sus dolores y sus sufrimientos por esta causa. Con nuestra hermana Gladys Pedraza, que también necesita un toque poderoso, Señor, tuyo en sus piernas. Ayúdale, que ella pueda tener vigor en sus huesos, como es tu promesa. Y así, Padre, a cada uno de los hermanos que tienen limitaciones físicas, que tú les asistas y tú les ayudas. Sé con todo tipo de situación emocional, espiritual. Padre, tú eres nuestro sanador, nuestro médico divino, quien nos cuida y nos das fortaleza en medio de las tribulaciones. Obra en medio de tu pueblo, bendice a la iglesia, a cada familia que pertenece, Señor, a nuestra iglesia de Sus Flores. Gracias por ellos. Sígueles sosteniendo, sígueles bendiciendo, Padre, proveyendo sus necesidades. Obra, Señor, cada día en nuestra iglesia y en todas las iglesias de hermanas, Padre Santo. Que tú seas con cada pastor en su ministerio y le sigas sosteniendo, Padre Santo. Gracias, gracias en esta mañana por la oportunidad de poder venir a ti en oración y confiar en ti, Señor, y esperar en ti lo mejor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es eterna. Al despedirnos, guárdanos durante todo el resto del día. Líbranos de pecar contra ti, líbranos de todo mal, Señor. Te lo suplicamos en el nombre
y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amados hermanos, por escuchar. Yo casi no veo, pero estoy viendo aquí. No quiero pecar dejando de saludar a alguien, pero nuestro hermano pastor Ramiro Espósito, pastor y amigo mío en lo personal, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano pastor y su familia, su iglesia. Dios bendiga a nuestro hermano Ramiro Espósito. Pues sé que siempre está nuestra hermana Linda Álvarez, que Dios le bendiga. Espero, hermana Linda, que nos testifique de las personas que ha puesto en oración, cómo les ha ido. Gracias a Dios por nuestro hermano Sabas Padilla, que siempre está aquí al pie del cañón, escuchando la palabra de Dios. Que Dios le permita a nuestro hermano salir adelante en todas sus luchas, en todas sus pruebas, y la victoria esté en sus labios. Gracias, le damos a Dios por Heidi Marín, que también nos escucha siempre. Espero Dios consuele su corazón, hermana, ante la pérdida de su tía, y que el Señor obre en este familiar suyo, que necesita la intervención de Dios en su vida, el señor Filemón Páez. Y así, hermanos, a todos los que escuchan el devocional, les animo a que, si les es de bendición a su vida, pues lo comparta con otros. Aprovecho una vez más, ya que estoy enviando saludos, a aprovechar la ocasión para agradecer el trabajo de nuestro hermano Emanuel Padilla y su esposa Mari, que tan gentilmente hacen llegar el devocional a nuestras hermanas ancianas y a todos, ¿verdad? Pero ellas especialmente, porque ellas tienen dificultad, incluso hasta para manejar sus teléfonos. Pero gracias a Dios, supe que algunas que no lo estaban viendo ya lo están viendo, y le doy gracias a Dios, y también pues a nuestros hermanos que desarrollan este ministerio. Bendecimos el nombre del Señor por eso. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes en esta mañana. Bueno, no voy a pecar de dejar de saludar a Salén Rizos, porque si no, lo que me cae arriba es un ciclón. Pero bueno, ella no, es una broma. Ella no está porque ella ha tenido que ir a la oficina en esta mañana, pero que Dios la bendiga y la guarde también. Gracias, amados hermanos. Que la paz del Señor sea con todos. Amén.